La historia es esta. En el año 2000, la entonces directora del Archivo Municipal de Torreón, Elisa Gutiérrez, decidió abrir un antiguo baúl que estaba ahí bajo resguardo sin que nadie le pusiera demasiada atención. En él había álbumes, fotografías, negativos y sobres que, para sorpresa de todos, constituían un verdadero tesoro gráfico de lo que fue la vida revolucionaria en la ciudad de Torreón. Esas postales, que también retrataban aspectos de la vida cotidiana, eran obra de Hartford Miller, un empresario de la fundición que había llegado a Torreón en 1905, 2 años antes de que fuera elevada al rango de ciudad, y que cultivaba la fotografía como un mero pasatiempo, pero sin proponérselo, se convirtió en documentalista del periodo revolucionario, ya que muchas de las fotografías que hoy conocemos del Torreón de la época proceden precisamente de la cámara de Miller. La historiadora Silvia Castro investigó a fondo la vida del hasta entonces enigmático personaje, conocido ahora cariñosamente como el Gringo Lagunero, y la plasmó junto con muchas de las fotografías de su acervo en el libro De Rollos y Balas, Hartford Miller y la crónica visual de la Revolución en la Laguna. Platiqué con ella sobre esta fascinante historia. Aquí les dejo la conversación. Bien, me da muchísimo gusto conversar con Silvia Castro. Ella es historiadora. Ella ha tenido pues un trabajo verdaderamente importante en la investigación histórica, sobre todo de lo que es la Revolución y de lo que es Torreón. Y yo tenía muchísimas ganas ya de platicar con ella. Ella es autora de este libro de Rollos y Balas, Hartford Miller y la crónica visual de la Revolución en la Laguna. Silvia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Oye, el famoso Gringo Lagunero. A ver, Hartford Miller era un fotógrafo aficionado de origen estadounidense de Illinois que documentó la vida cotidiana en Torreón y muchas de las escenas que nosotros conocemos del material fotográfico que hay de la revolución aquí en nuestra ciudad viene del archivo de Miller. A ver, coméntanos un poco sobre este personaje y un poco cómo te interesas por él, cómo lo descubres, para luego tener publicado este pues muy, muy interesante libro que además está aderezado con muchas de sus imágenes. Mira, bueno, yo me enteré de él. Llego un día al archivo municipal a algún asunto de trabajo. En aquel tiempo colaboraba yo con el archivo de la Iberoamericana y queríamos hacer algún evento juntos y llegué y tenían una exposición de Miller. Lo acababan de descubrir. Uh-huh. La directora me platicó que cuando ella acababa de llegar como directora, cuando ella llega encuentra una cajita de madera que estaba cerrada con un candado y que pues a los días a ella le dio curiosidad y la abrió. Y se encuentra dentro algunos álbums, estuches con negativos y fotografías. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí a mí me nació mucha inquietud. Luego tuve la oportunidad, cuando ella presenta estas fotografías, hace un evento y regala un CD con creo que 50 imágenes. Bueno, yo vi aquello y me quise volver loquita, wow, porque había de todo, o sea, había imágenes de esto, de aquello, del otro, y me entra mucha curiosidad sobre la Revolución. Uh-huh. Estamos hablando del 2000, cuando se descubre la caja. Cuando se descubre la caja, con así las es. Fotos, los negativos del archivo. Era Elisa Gutiérrez, la directora del archivo Gutiérrez en ese momento. era la directora. Uh-huh. Sí, ella es la que lo hace público, porque ya lo había tenido en sus manos doña Beatriz González, nada más que ella no lo hizo público. Yo me imagino que le dio un poco de miedo que se fuera, porque era un tesoro y ella lo tiene que haber visto. Uh-huh. Entonces, bueno, Elisa hace una exposición, luego lo da a conocer, saca estos CDs y se habla un poco sobre él, pero se habla de que no se conoce quién es. O sea, pues que encontraron, el archivo tiene, entre los grandes tesoros que tiene nuestro archivo municipal, tiene un gran acervo sobre lo que le llaman el acervo de extranjerías. En 1932 el gobierno manda que se haga un censo de extranjeros, porque no se sabe cuántos extranjeros hay en todo el país. Uh-huh. Y lo que hay aquí es una maravilla. Te encuentras a muchísima gente. Bueno, está publicado, se ha hecho varios trabajos con él. Lo buscan ahí a este señor. Porque la cosa es que los sobres en los que vienen guardadas algunas fotos dicen Miller Brass Foundry. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se debe haber apellidado Miller. Entonces buscan un Miller y encuentran este Miller, que es este fundidor que tiene una fundición de bronce, y pues ha de ser el autor.
Y así se queda. Yo te voy a decir, a mí primero me interesó la revolución, porque yo veía fotos. Él tuvo la enorme sensibilidad, era un hombre profundamente sensible. Ujú. Él tuvo la sensibilidad de que cuando empieza la revolución empieza a ponerles fechas. Entonces, aquellas fotos que podrían ser de no sabemos cuándo, se convierten en documentos cuando les pone fecha. Hay algunas que podemos detectar que están mal fechadas, pero son las menos. La mayor parte está bien fechada. Tú, si te metes a los periódicos, vas a encontrar de qué se trata aquella imagen. Entonces, de hecho, yo me dedico a escribir un pequeño texto que, bueno, lo tuve que recortar luego para el libro que sacamos cuando el centenario de Torreón, que se llama Torreón bajo el fuego revolucionario, porque yo descubrí una historia de la revolución en Torreón que no me imaginaba. O sea, realmente, yo te puedo decir a mí, en aquellos tiempos cuando uno era chico, que para todo le metían la revolución, uno acababa un poco alérgico al tema. Sí, entonces a mí me gustaba la historia, pero me saltaba la revolución. No, cuando encuentro esto, bueno, me encantó. O sea, es que la historia de la revolución en Torreón es de un interesante, claro, es violentísima, es cruenta. Pocas ciudades sufrieron lo que la nuestra. Fue tomada 4 veces la ciudad en la revolución. Fue tomada 4 veces, ¿no?, por los revolucionarios y una vez por los federales. Pero además sufrió 2 asedios en los que no entraba ni salía nadie, con un terror espantoso de que en cualquier momento entraran los revolucionarios y pasara lo que pasó en el 11 con la matanza de los chinos. O sea, fue una ciudad que sufrió mucho. Entonces, cuando estuve en el Museo de la Revolución, tuve oportunidad de que nos visitaran muchos historiadores. Cuando yo les decía que Torreón lo habían tomado 4 veces, de entrada no me la creían. Porque ellos tienen la idea de la toma de Torreón del 14, la gran toma, que es la gran batalla, porque como dice Pedro Salmerón, pues es una batalla de 20 días, que no hay otra batalla así. Además, una batalla de posiciones, de que se mueven para acá y luego mandan al otro general para allá y luego mueven otros y los mandan. O sea, es una batalla muy, muy importante. Es más, dice el Pedro, que es un especialista en el tema, dice, militarmente es más importante la de Torreón que la de Zacatecas, porque Zacatecas lo toman en 8 horas. Nada más que con Zacatecas es ya el declive del gobierno de Huerta. Como te digo, entonces yo me enteré por ahí. Pero luego algún día hablando con un investigador de fotografía, fotográfico, un investigador maravilloso que se llama Miguel Berumen, él decía que nosotros los historiadores locales tenemos la obligación de investigar a nuestros fotógrafos. Él tuvo la oportunidad de que en el 2010 le dieran un proyecto, se lo dio Televisa, de buscar fotografías de la revolución que no fueran conocidas. Y le permitieron ir casi a cualquier archivo del mundo. Entonces vino a dar a Torreón, vio el de Miller, le encantó, es más, en su libro, que es un librazo así, tiene muchas fotografías de Miller, y él dice eso, es que los investigadores regionales deberían investigar dices que yo voy a los lugares y no saben nada de ellos. Sí, tristemente. Porque ellos han documentado toda esa historia y le ponemos cara, le ponemos calle, le ponemos fachada a esas escenas gracias a ese trabajo. Ahora, me gustaría ir entrando al personaje. Silvia Hartford Miller nace el 25 de octubre de 1875 en Martinsville, Illinois. ¿Cómo llegó acá? Llega en 1905 a la ciudad. Es decir, 2 años antes de que Torreón fuera declarada ciudad. Era villa todavía, ¿no? Torreón se declara en 1907 como ciudad. Él llega 2 años antes. ¿Qué pasa con él? A ver, ¿quién es? Vamos a entrar al personaje. Mira, él es un muchacho de Martinsville, que es un pueblo granjero. Él trabaja desde muy joven. Yo me encuentro que en el censo de 1900, en el censo norteamericano, en 1900, lo tiene en La Plata, Durango, que es un pueblo minero en Nuevo México, creo. Ya hasta se me olvidó, creo que es Nuevo México. Y bueno, yo imagino que era un muchacho trabajador. Él se asume allí en el censo como trabajador común, y él, bueno, de allí luego pasa a Palestine, Texas, que es de donde sale el tren. Yo imagino que él va subiendo, va escalando posiciones conforme él crece, y en 1905 viene a La Laguna, que es un momento de una efervescencia, de un crecimiento de La Laguna.
En 1907 está trabajando para la Continental Mexican Rubber Company, que es una compañía guayulera que va a ser la más grande del mundo. Yo, en lo personal, creo que él debe haber venido con las primeros trabajadores que vienen. Okay. Por eso, una de sus primeras series, porque una característica que tiene el archivo Miller es que toma fotografías por series. Y una de las primeras series es la del Guayule. Y hay fotos de la recolección en los campos, con grandes carromatos subiendo el Guayule, o la gente que lo piscaba y lo venía a vender, que vienen con sus burros llenos de guayule, que lo viene a vender. Y luego la construcción de la planta, que era una planta mucho más grande que Peñoles. O sea, Peñoles era una planta chiquita contra lo que era la Continental. Okay. Por ahí tengo alguna foto, bueno, no tengo, es una foto del archivo donde se ven las casas de los trabajadores. O sea, él viene, yo creo que ya viene con su cámara y viene a levantar, vamos a decir, un reporte de lo que está pasando, viene a reportar y reporta luego, ya cuando está la compañía, cómo es el proceso, se ve la gente que está ahí, que aplastan aquello que dicen que olía horrible, y todo, o sea, y cómo empacan el guayule y todo, o sea, tiene toda una serie de guayule. Se podría hacer un libro divino sobre el guayule, porque ahí están todas las fotos. ¿Cómo no? Aparte de una de las historias de Torreón, la famosa explosión de la guayulera, ¿no? De las guayuleras allá sí, es que eso viene después, por supuesto. Sí, llegó a haber 10 guayuleras en la laguna. Sí, eran muchas, y esta era la más grande del mundo. O sea, era muy importante, con capital muy importante. Guggenheim y todos aquellos eran parte eran los accionistas de esta planta. Entonces, él viene a eso. El guayule tenía una cosa, subía y bajaba mucho el precio. Entonces, yo encontré que él se mete como socio capitalista a una fundición de bronce. Es otra la persona que va a ser el trabajador. Mientras tanto, a él le comisionan la construcción de otra empresa estratégica para Torreón, que era la compresora. Okay. Entonces, por eso también la siguiente serie va a ser de la compresora. Y vamos a ver ahí desde los primeros palos que llevan y cómo van levantando aquellas torres y todo. O sea, y él muchas veces también también es fotografiado, que a mí me llama ahí la atención, porque digo, ¿y quién le tomó la foto? Porque aquí esta foto, digo, está ahí, mira, pero ¿quién la tomó? No, tiene varias obviamente donde no fue posa él. Y todo. Sí, entonces, ya, yo me imagino que ya después, con las ganancias que le debe haber dado esto, él le compra su parte al otro fundidor y se queda como único dueño de la fundición de bronce. Okay. Y de ahí en adelante, él se va a hacer cargo de la fundición y se va a hacer su trabajo hasta el final de su vida, que va a ser muy larga. Ahí estamos hablando de la Miller Brass Foundry, ¿verdad? Miller Brass Foundry, okay. Así es. Ahora, hay que entender, como bien lo ha referido Silvia, que era un fotógrafo aficionado, ¿no? No obstante, se le calculan más de 2,850 imágenes sobre la vida cotidiana, ¿no? Esto del proceso del guayule, la fiesta taurina, ¿no? Y de la revolución. Me llama mucho algo que apuntas en el libro, de que a pesar de que Torreón fue cuartel villista durante más de un año, pues realmente en las fotos de Miller no hay estos personajes generales o figura histórica, ¿no? O sea, Villa, Felipe Ángeles, ninguno de los personajes preponderantes fue fotografiado por Miller. Él se enfocaba más como en la gente común, cotidiana. Es. A mí eso me llamó muchísimo la atención cuando lo pensé, porque digo, pues él podía haber vendido una foto de Villa, lo que hubiera querido. Sí, en aquellos momentos, o de Felipe Ángeles, o de Fierro, de todos estos, que eran famosísimos a nivel mundial, o sea, y no hay nada de él, o sea, me imagino que hay un poco de respeto al no vaya a ser que no le parezca, mejor a él se dedica a lo suyo y no se mete problemas. Yo pienso que puede haber sido eso. Ahora, él tiene un genuino interés por como la gente está viendo el evento. Siempre su cámara se dirige hacia la gente. Es más, hay una fotografía que si tú la ves, se ve mucha gente en una explanada grande, que son la Plaza de las Estaciones, y pues bueno, y como que todo el mundo ve hacia un lugar. La persona que te decía ahorita, Miguel Berumen, cuando vino a
a escanear las fotografías para su libro, pues traía un super escáner. Entonces luego vino y nos dio una plática y pone esa foto y dice, ustedes, dice, a mí me llamaba mucho la atención, dice él, que todos miran hacia un punto. Entonces fue jalando la imagen y jalando la imagen y jalando la imagen. Y en medio está Francisco I. Madero. Okay. Pero en la foto tú, entre aquel gentío y entre lo que se levanta de polvareda de la gente que va caminando, no lo detectas. O sea, pero él, dijera, bueno, Miguel porque pues tiene los instrumentos para los hacerlo. Los instrumentos, ¿verdad? La expertise, el todo, feeling. Ajá. Sí, entonces, pero él siempre toma a la gente. Hay fotos de él tomadas desde lo que eran los balcones del Hotel Francia, donde va y toma fotos de la gente cuando recibe a Madero. Uh-huh. O sea, él siempre va a hacer la gente, va a tratar, por ejemplo, pues las pocas fotos que conocemos sobre lo que pasó el día de la matanza de los chinos, pues son fotos que él tomó, pero que salió después, o sea, ahí hay varios testimonios de gente que salió y a tomar fotos y le quitaron la cámara. O sea, no, él toma estas fotos, la que está fuera del casino y todo, pero como ya pasados los hechos violentos, dijéramos, ¿no? Ok. Ahora también hay que tener en cuenta que la importancia del archivo Miller es porque en todas esas refriegas revolucionarias y todo el asedio que tuvo Torreón, en 1911 queman la presidencia. Entonces muchos de los documentos oficiales, las fotografías, todo el registro histórico se pierde. Entonces, si Miller no hubiera estado y hubiera tomado estas fotos, pues prácticamente tendríamos, no sé si nada o muy escaso material fotográfico de la revolución. Ahora, cuéntanos un poco, Silvia, nos decías, él llega aquí a Torreón en 1905. ¿Cómo era Torreón en ese momento? Es decir, ya había migración estadounidense, ya había migración europea también a lo que 2 años después iba a ser la ciudad de Torreón en el 7. Pero háblanos un poco, por favor, del contexto, el Torreón al que Miller llega. Mira, es una ciudad que te voy a decir, es una ciudad, podríamos decir que parece norteamericana. La mayor parte de los letreros en las calles eran en inglés. Uh-huh. Te comentaba que me encontré un periódico de 1905, de un mes después de que llega Miller, es de marzo de 1905, donde dice que era más común oír hablar inglés en la calle que español, que era más factible que oyera uno good morning que buenos días, por ejemplo. Era una ciudad de hombres, esto también es bien importante, era una ciudad de hombres, porque todos esos norteamericanos que venían, casi la mayoría venían sin familia. Solamente los que tenían ya una muy buena posición económica traían a las esposas, pero son pocos. O sea, realmente la mayor parte de los hombres que vienen son aventureros, que vienen a hacer dinero, que vienen sin mujeres. Detectas algunos que van y visitan a las mujeres, pues estaba la ventaja del ferrocarril, pero la mayor parte son hombres solos. Eso también, bueno, yo me encontré ahí un escrito que hay sobre Torreón del general Francisco L. Urquizo. Uh-huh. Bueno, que yo puse dos fragmentos porque no lo pude resistir. Uno que habla sobre que Torreón era como un barco pirata. Okay. Dice, Torreón era como un barco pirata, estaba llena de hombres norteamericanos, y los blancos y negros, españoles, alemanes, franceses, chinos, ya no me acuerdo qué más dice, luego pone un punto. También había mexicanos, o sea, sí. Que no se piense que no había, me encanta. Y otro que habla como Torreón no era el típico pueblo mexicano que al terminarle el día se entra la calma, se oyen las campanas de las iglesias, la gente va a la plaza a platicar. Dice, no, Torreón, cuando se sonaban los silbatos de las fábricas, porque era una ciudad ya industrial, muy industrializada para el tamaño que tenía, se oían los silbatos. Y si salían los hombres, dice, a las músicas callejeras, a los lugares donde se jugaba, a visitar las casas malas. O sea, ese era Torreón. Por eso luego tú entiendes la necesidad que va a tener cierta clase social, por ejemplo,
de hacer casinos. Sí, Porque ¿a dónde exacto. llevaban a las mujeres a pasear si todo era lugares para hombres? Ujú. Casinos entendidos como centros de reunión, de socialización. Sí, no No, casinos no como tanto ahora. de apuestas como ahora. Así como ahora, es que ahora ya tenemos ese problema. Sí, exactamente. Sí. Oye, y fíjate, ahora que refieres lo que señalaba Urquizo, también aquí, y leo textual en el apartado La Villa del Torreón de cómo eran las características. En 1898 el poeta Manuel José Otón llegó a Torreón en busca de negocios. La primera impresión no fue halagüeña. Este es un pueblo horroroso, lleno de tierra. Un montón de casas sin orden ni concierto en medio de una llanura inmensa color adobe. Pero hay dinero y negocios que es una barbaridad. Después de un mes, el entusiasmo lo llevó a asegurar. La población está formándose, pero es riquísima. Aquí no hay más que ricos. Se hacen unos negocios tremendos, había dicho Manuel José Otón, de Así lo es. que era Torreón en ese momento. Así es, o sea, su epistolario deja claro y dice los negocios se hacen en las cantinas. Porque Sí, esa claro, es otra. pues, ¿cómo Porque no? como eran ciudades de hombres, pues, ¿dónde se hacían los negocios? Pues las cantinas. Claro, bajo el influjo de, ¿no? Sí, bajo el influjo de. Quién sabe cómo resultaban luego esos Esos negocios, son- pero pues así se hacían, ¿no? Sí, entonces te digo, esa es la Torreón, esa es la ciudad a la que llega Miller. Esa ciudad norteamericana donde se festeja el 4 de julio por todo lo alto, donde, por ejemplo, la elección de 1908 de presidente de la República en Estados Unidos, aquí lo que era como un tipo de casino para ellos, que era el Hotel Sternó, hacen un lugar y se conectan, no me acuerdo ya, por ahí digo cómo, porque ya se me olvidó cómo se llama el aparato, para estar dando los resultados de la elección, pues cada determinado tiempo, cada vez sí. que se actualizara el estado lo iban poniendo y Ujú. todos los norteamericanos estaban ahí reunidos Sí. pendientes de lo que estaba pasando en su país. O sea, era una ciudad así de mucho movimiento. Ujú. De hecho, hay una fotografía aquí de Miller que está con ingenieros de la Webb Press Co. Justamente ahí en los jardines del Hotel Sternó, ¿no? Así que es. las crónicas de la época hablan del Hotel Sternó con una cosa bellísima. Maravillosísima, ¿no? Sí que sus vajillas eran francesas y la cristalería era italiana, bueno, no sé, yo ahorita voy a inventar, pero todo era muy elegante, o sea, era un hotel puesto con toda la mano. Ujú. Por eso ahí se reunían ellos y por eso va a ser el hotel elegante de la ciudad. Y luego pues va a tener el problema que va a tener, que en 1915, cuando está aquí Venustiano Carranza y se enteran de que ya Estados Unidos lo reconoció como gobernador de facto, pues se van al Esternó a festejar. Pero pues va Carranza con todo su séquito, que no era cualquiera, venía Obregón entre ellos. Ujú. Entonces, y pues todos los que aquí se unieron a la fiesta. Y cuando al final el dueño pasa la nota, pues a Carranza se le hace que es un dineral, pero pues es que se va a meter el más elegante de Sí, todos, entonces pues, pues sí, claro. era un dineral, pues agarran al hombre, lo meten en la cárcel, lo comunican, lo mandan a Estados Unidos y anda, vete. Sí, O sí, sea, ya luego te encuentras en el archivo municipal, sí me encontré cartas, creo que de los 40, de los hijos del dueño pidiendo que pues pidiendo como la herencia de su padre, o sea, lo que era el hotel, lo que había allí, no, pues ya cuando hay una revolución todas esas Sí, cosas, pues no, se ya pierden, se pierden. se eso, pierden. ya. Y qué pena que mucho del patrimonio arquitectónico de la ciudad se perdió, ¿no? Que quedan Se ha las perdido, crónicas, sí. quedan estas historias, pero luego te quedas pensando, lo que hubiera sido si se conservara, ¿no? Ahora, aquí en la comarca lagunera tenemos cielos, atardeceres, amaneceres espectaculares, ¿no? Por un montón de situaciones. Hay una foto de Miller que a mí me encanta, de un atardecer justamente en la época de los aniegos, ¿no? Entonces se ven allí dos personas con el sombrero, justamente sí, en la época del riego. Obviamente es a blanco y negro, pero uno se imagina el color por la colores configuración de las nubes y demás, ¿no? No, y lo El que debe espejo haber que hace el sido agua. a ver aquella agua. Fíjate que esa foto, te voy a contar, o sea, porque que es de los aniegos, dice Silvia Castro, Ujú. porque yo la veía. Hubo dos fotos que a mí me causaban mucha extrañeza, esa y otra, que esa otra yo creo que no está ahí, porque la otra no es tan bonita, no es que me intrigaba. Esta yo la veía y decía, pero qué bonita foto, pero qué será esto y qué será esto. Y un día ya muy al final, de repente me acordé
de un señor español que me describió cómo eran los saniegos. Y que eran bordos que hacían pues, de más de 1 metro de tierra, y luego los llenaban de agua, y se llenaba este cuadro, que era, no me acuerdo de cuánto, pero eran muy grandes, y llenaban el que sigue, y llenaban. Entonces quedaba aquella superficie casi como si fuera una laguna. Wow. Entonces imagínate el sol reflejándose en aquella agua, debe haber sido una hermosura. No, espectacular, sí. Sí. Y Miller, por ejemplo, hacía esto en sus ratos libres, o sea, estaba en la fundición y cuando tenía ratos libres se salía a fotografiar, o más o menos cómo lo hacía según lo que tú documentaste. Mira, lo que yo siento es que, por ejemplo, lo que te decía yo, sus primeras series, la cosa es que hay mucho perdido. Entonces, pues conocemos pues que la serie del Guayule, que la serie de la compresora, que la revolución. Hemos perdido mucha fotografía suelta. Yo me imagino, mira, para empezar, tuve que decidir ahí porque, por ejemplo, bueno, ¿qué hacía con el rollo? ¿Se quedaba con él? ¿Lo mandaba a Estados Unidos? ¿O qué? Tuve la suerte de encontrar y de poder comprar fotos en eBay. Okay. Entonces, cuando me llegan, veo que están impresas, parecen postales. Y luego investigo yo y descubro que habían sacado un papel donde tú podías imprimir. Y había un papel que era un papel postal. Es más, ese papel se llama Artura. Y tú vas a descubrir que es Artura porque donde está el cuadrito, donde pegabas el timbre, se forma la palabra Artura. Okay. Entonces, ese papel se hace desde principios del siglo XX hasta 1922, 23, un poco el tiempo en que Miller hace la mayor parte de sus fotografías. Entonces dices, entonces él las tomaba y probablemente él las revelaba. O se revelaban aquí, porque eso también daba la oportunidad de que él escribiera las fechas. Claro. Entonces, yo me imagino que él iba sacando las fotos conforme tenía rollo y sacaba, y pues no tenía y pues no sacaba, ¿verdad? Pues obviamente. Entonces, yo veo propiamente, mira, en la primera parte de su vida hay fotos como la de la portada, de muy joven, que yo creo que está recién llegada, donde sale mucho una muchacha. Okay. Con la que, pues no, obviamente, no se casó porque nunca se casó. O sea, él fue soltero hasta el final. Y deja de haber fotos personales hasta los 20. O sea, cuando otra vez vuelve ahí hay varias fotos, bastantes, de un día de campo, con gente conocida de Torreón. Y luego hay como en un jardín con un montón de señoritas, o sea, debe haber sido también alguna fiesta, o sea, pero es poco lo personal que hay de él, la verdad, si te soy sincera, es poco lo que hay. Yo me imagino que en Estados Unidos debe haber fotos porque él era muy unido a la familia de su madre, que se queda en Martinsville, que luego yo tuve la oportunidad de comprar una carta que fue un regalo de mis hijos, que me dijeron que me regalaban, y había un sobre que era Miller Brad Foundry, como los que yo había visto en el archivo, y ya, regálenmela. y me la regalaron, y mi hija cuando llegó, mi hija estaba renegando, no, que me choca regalarte eso, que ella le gusta regalarme collares que no me pongo. Y estaba ahí, y luego puros sobres, y en el sobre no hay nada, me dice, quién sabe qué. Bueno, hija, ¿qué importa? Y luego le digo, no, mira, pues no hay nada. Y agarró el sobre, y veo que sí hay algo adentro. Y saco, era un papel, como papel de China, que eran con lo que se sacaban las copias. Sí. Y saco, y era una carta que él le escribe. ¿Una carta de Miller? De Miller a su primo, Guy Miller, donde dice que, yo imagino que el primo coleccionaba timbres y le dice que le manda algunos timbres y no sé qué. La carta está escrita a máquina, pero tiene su firma. O sea, hay cosas que tú puedes medio conseguir y ver. Bueno, pues mantuvo relación siempre con su familia. O sea, y por eso pienso que pudiera ser que hubiera fotos de él en Martinsville. De hecho, una de las ilusiones de mi hijo cuando salió el libro fue que mandó una copia a la biblioteca de Martinsville, a ver si alguien nos contestaba o nos hacía algún caso. No, nadie nos dijo nada. Es que ojalá llegue esa comunicación. Te voy a decir, es que pues, mandas un libro en español, pues a lo mejor ellos dirán, pues sí, también. Y a lo mejor ya se perdió la memoria de quién era él.
de su familia. Digo, pues quién sabe, ya los tiempos cambian tanto. No, pero qué padre y qué buen detalle de mandarlo, digo. Pues sí, pues dices, bueno, a ver qué pasa, a lo mejor debe haber cartas, yo estoy segura que debe haber cartas donde él platicaba. Oye, él es de los últimos que salen cuando la toma del 14. Me encontré un periódico donde dice quiénes quedan en Torreón y hace la lista de los que quedan, de los extranjeros que quedan en Torreón, que ya son relativamente pocos, o sea, todo el mundo se ha ido. Y está entre los primeros está él. Luego por sus fotos nos damos cuenta de que sale, pero él no sale por la llegada de Villa. Él sale cuando los norteamericanos bombardean Veracruz. Yo creo que debe haber tenido miedo que se fuera a hacer guerra. A lo mejor. Y ya que ve que la cosa no pasa mayor, se regresa a México. Okay. Pues es la única vez durante la revolución que él sale. Oye, y es que estoy viendo esta fotografía del incendio del Mercado Juárez, ¿no? Impresionante la fotografía. ¿Cómo están? Pues me imagino que locatarios de entonces. Es muy caótica, muy no, y no sé si es la que está donde está un joven que está agachado, sí, que a mí aquí, sentado en un como poste. Porque dices, a lo mejor perdieron todos Exacto. los pobres. O sea, no tiene... Hay desolación en esa imagen. En esa imagen, sí. Y estaba viendo, me imagino que es lo que acabas de señalar, Silvia, una foto de Xochimilco. Me imagino que cuando anduvo... cuando salió y anduvo por ahí viajando, ¿no? Mira, si nomás porque no te da para esto, porque hay bastantitas fotos de algún viaje que hace a la región cercana al Distrito Federal. Unos pueblos maravillosos que tienen nombre, entonces tú los buscas y existen y tú ves las fotos. ¡Ay, pero qué bonito lugar! O sea, Xochimilco como era originalmente era maravilloso, o sea... Y él toma fotos, por ejemplo, el Palacio de Minería, que ya ves, que dicen que arquitectónicamente es una joya, sí. Él se da cuenta, o sea, te digo que es un hombre con una profunda sensibilidad. ¿Qué otras fotografías destacarías tú del Archivo Miller? Y que estén aquí en el libro. Mira, bueno, hay varias fotos que me encantan, esa me fascina. Esta de las pacas de Guayule. Pues sí, esa de las pacas de Guayule. Hay una que esa yo la compré, que me encanta, pero esa por estética. Mira, hay una que yo siento que requiere toda una investigación de nuestra parte. Esta me fascina. Ah, ¿cómo no? Sí, esta. ¿Qué página es? ¿Puedo ubicarla yo también? A ver, pues tú y yo, después de la operación, la yo página no veo 39, sí. Se me hace como muy estética, y es más, de hecho, me encantó que hace como 2 años, en el anexo al Martínez, hicieron una exposición de artistas laguneros, y pusieron esa foto. Me encantó. Increíble. Dije, es que es muy estética. Sí, para la gente que nada más nos está escuchando, y bueno, aquí la descripción, el pie de foto dice, los canales de riego sirvieron de improvisadas trincheras para la defensa de las poblaciones de la región, y están 2 hombres con el sombrero, con el rifle, así como parapetados, atrincherados, apuntando el rifle en la misma dirección. Sí, está bellísima la foto, desde la composición. Es que la composición, así en diagonales, ¿no? Así, eso para mí me encantó. Digo, la verdad, lo que nos dejó es de una riqueza que no medimos, la verdad. No medimos la riqueza de lo que nos dejó Miller. Oye, y que se haya salvado. Eso es un milagro. A eso quiero ir ahora, Silvia. ¿Qué fue de él posteriormente? Porque nos decías, nunca se casó, no tuvo hijos, pero tuvo una vida larga. ¿Qué fue de Miller después de Torreón? Él muere en 1968. O sea, no sabes a mí cómo me da emoción pensar que alguna vez me crucé con él en la calle. Y él vivía... Tuve la suerte inmensa que un día mi hijo me dice, mamá, pues la abuelita de fulanito, un amigo de él, vive a 2 cuadras de donde dices que estaba la casa de Miller. Dice, ¿por qué no vas a ir los entrevistas? Voy. Y a mí eso no me cuesta trabajo, ahí voy. No, resulta que la abuelita le conoció a Miller. Ah, sí. Sí, o sea, que se formaban. El señor, fíjate qué listo, para que no se acercaran cuando fundían. Ajá. Los sábados, a todos los niños del área les daba 50 centavos, o no me acuerdo cuánto, que era mucho dinero para esa época. Claro. Los que se formaban ahí y le regalaban. A los que se portaban bien y no se andaban acercando acá donde él trabajaba. Entonces, ella lo recuerda mucho de eso. Pero además, ella conoció, dice, con él vivían una mujer que era como su secretaria y su hija.
la mujer muere y se queda la niña, bueno, ya jovencita, joven ya, o joven grande, no sé, de que yo no me acuerdo, sí lo supe porque hasta fui a buscar la tumba de la señora. Están enterrados los tres juntos, la señora, la niña y Miller. Okay. La tumba está perdida, pero en el libro del cementerio están ahí anotados. En el Panteón Torreón, o sea, los que están acá por el oriente, sí. Fui a buscar, te digo, no, pues ya se pierden, es que somos tan desordenados los mexicanos, porque en el libro está, en el libro lo descubrí, y por ahí tengo hasta la foto del número y todo, y ¿dónde está ese número de fosa? Vete, ¿sabes? O sea, y ya no me puse, a lo mejor si me pusiera a buscar, pero no creo que la vaya a hallar, o sea. Y luego además eran los tiempos en que te decían que mejor ni anduvieras mucho en las orillas ahí cerca de los cerros. Ya no quise moverle más por ahí. Pero él se muere aquí, te digo, la mujer ya había muerto, la mamá de Panchita, porque sí se llamaba la niña. La jovencita esa que decía ahí es la que le hace casa. Es más, me encontré notas periodísticas en las que se pone el apellido Miller. Como si fuera hija de él. Si fuera hija. A lo mejor fue. Y eso yo no lo puedo asegurar. Ella tiene, creo que se apellida Flores. Pero ella en algunas notas periodísticas se pone el apellido Miller. Porque luego se festejaba y el día de su cumpleaños y sale ahí en el periódico y todo. Entonces, ella es la que se queda cuando él muere. Que la señora esa que te digo que era su vecina, dice, él tenía muy bonitas cosas, tenía bonitas vajillas, dijo, Panchita se quedó con todo. Es más, ahorita ya no es para terminar, que el señor yo creo que ya lo voy a poner nervioso, porque me estoy tardando. Me dijo, él una vez hizo unas hojas de vid, como ceniceros. Okay. Dijo, y le regaló una señorita que era enfermera, que no sé qué, bueno. Eso, ahorita regreso a esto. La cosa es que él se muere y Panchita se queda. Ella se queda ahí con una situación, yo siento que muy vulnerable, porque él vivía en la esquina de Jiménez y Presidente Carranza, en la cuadra donde está la Fundición de Fierro de Torreón, que no sé si te acuerdas, es un edificio sí. con su portada de toda su fachada de ladrillo, que tiene ahí el letrero, y él tenía esta esquina. Yo creo, nunca encontré su acta de propiedad, que mira que la busqué, yo creo que fue un arreglo que tenía con los Gram, que eran los dueños de la Fundición de Fierro, y que le dejaron esa esquinita para que él tuviera ahí su negocio. Entonces, pues se muere Miller y ella se queda ahí. Pues yo siento que un poco a la deriva, porque pues ni era de ella, ni ella tenía ya relación con los Gram. Ya los Gram, a lo mejor para entonces, ya eso ya no lo investigué, a lo mejor ya está bien vendido. Te voy a contar cómo me lo contó la señora. Me dijo, mira, ella entró en contacto con gente, me decía que de alguna secta o algo así. Okay. Ella tenía la idea de que hasta la habían matado a golpes, como para quedarse con lo que ella tenía ahí. Okay. Eso no lo sé, o sea, porque eso pues, no, yo lo busqué en el internet. Pues mira, mi gran fuente fue la hemeroteca del siglo de Torreón. Yo ahí no encontré nada. Ella muere, ya queda ahí. Quien luego aparece, bueno, yo luego dije, bueno, pues voy a buscar de ahora para atrás. ¿Quién es el dueño ahorita? Lo encontré, conoció a Miller, me explicó cómo era por dentro, por eso alguna pequeña descripción de cómo era, había unos... ¿cómo le llaman? Estas de granito, no de grafito, que es donde fundían. Bueno, pero él le compró a la familia Sesma. Entonces yo no sé si los Sesma le compraron a los Gram. No, creo que por ahí hay uno intermedio. Pero yo me imagino que cuando muere ella, pues los que son los dueños, pues ya le respetaron a ella también que viviera allí, que la verdad es un detallazo. Y entran en posesión de lo que ahí está. Yo me imagino, o de lo que quedaba y de lo que los tipos aquellos que anduvieron detrás de Panchita dejaron ahí, me supongo yo. Y que quiero pensar que los que entraron ahí vieron aquellas fotos y las guardaron. Porque luego buscando por este lado, quien primero agarra quien primero tiene esa caja, va a ser Paco Fernández.
si lo ubicas, Fernández Torres, que trabajaba aquí en el Siglo. Entonces él, cuando lo hacen director del Centro Cultural Pablo C. Moreno, él llega con esa caja, eso me lo platicó su secretaria, que ella lo vio llegar con esa caja. Él está ahí, nomás que él ya, no me acuerdo si él lo nombra director y muere a los meses, poquitos. Entra doña Beatriz como directora. Entonces ella llega y se encuentra en la caja. Entonces cuando a ella la nombran directora del archivo, agarra la caja y se la lleva al archivo. Entonces te digo, fue una serie de coincidencias felices que permitió que esto haya llegado hasta nuestros días. Y qué bueno que se descubrió y qué bueno que se hizo público, porque son documentos increíbles. Pues aquí está el libro de Rollos y Balas, Hartford Miller y la crónica visual de la Revolución en la Laguna, que ya tiene algunos años, ¿verdad, Silvia? Sí, salió en el 21. De cualquier forma está el archivo de Miller. Hay mucho del material que tienen en el archivo municipal que está digitalizado. Entonces, allí pueden acceder y pueden ver mucho de la historia de Torreón. Silvia, pues ha sido un gusto. De verdad, ya tenía yo muchas ganas de hablar contigo de este libro. Qué bueno que se pudo y qué bueno que estuviste aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme ahí. Disculpo la colgada que No, hombre, no. Encantados de escucharte y ojalá que haya más ocasiones próximas. Muchas gracias. Gracias. Es Silvia Castro, historiadora. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Les agradecemos, como siempre, su compañía, su atención. Yo soy Manuel Cerrato y hasta la próxima.